Inclinemos nuestros rostros, vamos a entrar en adoración al Señor en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, una vez más entramos en tu presencia en esta mañana. Mis hermanos, en esta oportunidad vamos a seguir con la serie de sermones de la carta o la epístola a los Gálatas. Y en esta oportunidad estaré exponiendo el sermón número 8 de la carta a los Gálatas, y el texto que vamos a estar utilizando en esta mañana es Gálatas capítulo 2, versículo 17 al 21. Ese será el texto que estaremos utilizando en esta mañana. Antes de iniciar, quiero iniciar con una introducción, con una historia. Hace algún tiempo veía en la televisión una entrevista que le hacían a un tenista, quien acaba de retirar, un tenista exitoso. Y un periodista le hace la siguiente pregunta: ¿qué es lo que quieres hacer de ahora en adelante? A lo que el tenista respondió: quiero viajar por el mundo. Y el periodista sorprendido le pregunta: ¿pero cómo? Si tú, una persona que has viajado por todo el mundo, aún quieres seguir viajando por el mundo. El tenista le pregunta y le dice: sí, desde muy pequeño he viajado por todo el mundo, pero en realidad nunca conocí nada, porque siempre estuve inmerso en la rutina entre las pelotas y los entrenamientos. La verdad es que el tenista había muerto a todo y había renunciado a todo para que el tenis viviera en plenitud. Y precisamente de eso es lo que quiero hablarles en esta mañana a través de la introducción a la carta a los Gálatas. A veces tenemos que renunciar a todo para que Cristo viva en nosotros. Y el texto dice lo siguiente, vamos a leerlo desde el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? De ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Yo por la ley morí para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Vamos a centrarnos en el versículo 17. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Mis amados hermanos, la carta a los Gálatas es una carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia, y en los sermones anteriores pudimos observar que la primera parte el apóstol Pablo defiende su ministerio apostólico. En la segunda parte, Pablo defiende el evangelio que le fue entregado por el mismo Señor. En la tercera parte, el apóstol Pablo confronta al apóstol Pedro por haberse desviado. Y en esta parte vamos a ver entonces cómo el apóstol Pablo habla acerca de lo que es la justificación a través de la fe en Cristo Jesús. La justificación es el acto legal donde Dios declara al pecador cuando Dios declara al pecador como inocente de su pecado. No es que ahora el pecador esté libre de pecado, sino que es declarado libre del pecado. Y esta declaración de justicia es el ser justificado delante de Dios y está basada en el derramamiento de la sangre de Jesús. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Ahora, por su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección, Dios hace responsable de nuestros pecados a Cristo, imputándoselos en la cruz. El versículo 17 dice: ahora bien, si buscamos ser justificados en Cristo, también en nosotros resultamos ser pecadores. Y la pregunta que el apóstol Pablo hace es:
¿Es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Es decir, nosotros somos pecadores y por lo tanto toda la ira de Dios debería recaer sobre nosotros. Pero por amor el Señor se entregó a sí mismo para que esa ira que estaba preparada para nosotros cayera sobre el Señor. Y lo que el apóstol Pablo dice, ¿hace esto a Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, por el contrario, lo hace nuestro Salvador. Veamos algunos versículos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, para entender un poco más el concepto de la justificación. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Seguidamente en 2 Corintios 5:21 podemos leer lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Adicionalmente, entonces somos justificados por la fe. Y lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y alejados de las obras de la ley, en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Mis amados hermanos, la justificación es por la fe. La verdadera fe es obra de Dios. Juan capítulo 6, 28 al 29. Concedida por Dios, Juan capítulo 1, versículo 29, y es simultánea con la regeneración del hombre. Lo encontramos en 2 Corintios 5, 17, la cual Dios trabaja en nosotros por su voluntad. Ahora, el resultado de esta justificación y regeneración es que el pecador cambia de su pecado e inicia una nueva vida. Y en este inicio de nueva vida, entonces hace buenas obras. Y no hace buenas obras para salvación, sino porque ya es salvo, entonces hace buenas obras. Ahora, el Señor Jesús llevó a cabo todo lo que nosotros necesitamos para ser salvos y justificados. Y es el creer realmente en lo que Dios ha hecho por nosotros. Es creer en Jesús, es creer en su muerte en la cruz y en su resurrección. Es por eso que la Biblia salta nuevamente en Romanos 5:1. Somos justificados pues por la fe y por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto nos lleva a concluir que verdaderamente la justificación delante de Dios y la regeneración en el nuevo creyente resulta en buenas obras. Y lo que estaba atacando el apóstol Pablo en esta epístola, y más precisamente en el versículo 17, es que nosotros somos justificados no por las obras, sino por Cristo Jesús. Recordemos lo que se estaba viviendo un sistema legalista en donde los judaizantes estaban llevando al pueblo nuevamente a los rigores de la ley. Es decir, además de la gracia de Dios que fue derramada por Cristo Jesús y que fue manifestada en el Evangelio para que todo aquel que en él crea pudiera llegar a la luz del Evangelio, los judaizantes estaban diciendo, no solamente basta la gracia de Dios, también hay que cumplir la ley. Y Pablo dice, un momento, esto no es así. ¿Fuimos justificados por qué? ¿Por las obras de la ley o fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús? Y eso es lo que el apóstol Pablo está mostrando en esta carta. Mis amados hermanos, desafortunadamente en nuestros días también podemos ver que se le están cargando, por decirlo así, a la obra de Cristo ciertas cosas. Hay ciertas iglesias donde tienen un modelo que deben de seguir para que los miembros puedan ser salvos. Es decir, no puedes faltar a los cultos, tienes que venir a tal hora, tienes que hacer esto, tienes que hacer todo esto. Un sistema que han introducido en las iglesias modernas para llevar al creyente a ser alcanzados, además de la gracia de Dios, por las buenas obras. Y esto es totalmente una falacia y vemos cómo el apóstol Pablo entonces dice, si nosotros fuimos justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. El Señor Jesús, a pesar de haber recibido toda la ira y todo el castigo que estaba destinado para nosotros, Él no es ministro de pecado.
Y esto era lo que el sistema legalista estaba mostrando. Estaba demostrando que si Jesús o el Señor recibió toda la ira, entonces Él se hizo pecador y por lo tanto el evangelio de la gracia que predicaba Pablo era equivocado porque estaba mostrando un Jesús pecador. Y el apóstol Pablo dice, no Señor, es totalmente lo contrario. Nosotros fuimos regenerados por Cristo Jesús. La ira cayó sobre Él, pero Él no se constituyó pecador. Por el contrario, Él es nuestro Salvador. Y esto nos lleva entonces a nuestro siguiente versículo, al versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Es obvio que Cristo fue el que reconstruyó el puente entre Dios y nosotros. Recordemos que nosotros como seres humanos estábamos separados de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos apartados de Dios. Y a pesar de que existía un sistema de sacrificios de animales que se presentaban anualmente para la expiación de pecados, no era suficiente para reconciliarnos a nosotros con Dios. El único que pudo hacer eso posible fue nuestro Señor, y por eso les digo, el Señor Jesús fue quien construyó el puente entre Dios y nosotros. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fue el Señor quien nos abrió un nuevo camino al Padre. Cristo es quien cumplió la ley, no la abolió. Abolió el antiguo pacto e hizo un pacto nuevo. En Cristo entonces tenemos libre entrada al Padre, confianza y plena libertad. Pero hay algo que es nuestra responsabilidad y el cual nos toca destruir. Y es nuestra confianza en las obras de la ley. Es nuestra confianza en la carne, es nuestra autosuficiencia, nuestra religiosidad. Eso es algo que nosotros debemos destruir. Si no hemos caído en cuenta de esto, probablemente nosotros no hemos entendido lo que es el Evangelio, porque el Evangelio surte efecto cuando entendemos nuestra condición y nuestra necesidad de un Salvador. Y llegamos al arrepentimiento con respecto a esta verdad. Es decir, cuando entendemos nuestra condición delante de Dios, entonces llegamos al arrepentimiento a través de la verdad del Evangelio. Y un cambio de mente con respecto a quiénes somos realmente surte efecto cuando entendemos lo que verdaderamente es el Evangelio de Cristo. De manera, mis amados hermanos, que la confianza en nosotros mismos queda destruida el día en que nosotros comenzamos a confiar en Cristo Jesús. Y lo que sucede es que hay muchos momentos en nuestras vidas, hay situaciones, hay circunstancias que hacen que brote en nuestro corazón nuestra naturaleza pecaminosa. Y de pronto salen cosas que tenemos ocultas y decimos, ¿cómo es posible que estas cosas sigan allí? ¿Cómo es posible que Dios aún me ame siendo yo un vil pecador? Y a veces son estas cosas que nos llevan a pensar y nos obligan a separarnos de Dios y alejarnos del arrepentimiento. Y entonces comenzamos a confiar en nosotros mismos, es decir, comenzamos a confiar en nuestras obras. Esos momentos de debilidad, cuando pensamos de esa forma, a veces nos olvidamos de la gracia de Dios y nos apartamos y comenzamos a confiar en nuestras propias obras, en nuestra propia carne. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 18, aquellas cosas que destruí, ¿cómo así que las voy a reedificar? Es decir, se había terminado el sistema legal, Cristo había terminado con la ley y nos había hecho a nosotros libres a través del evangelio de la gracia. Y si yo retorno entonces a la ley, estoy reedificando todo aquello que el Señor ya había abolido. Y esto me hace un transgresor de la ley de Dios. Porque dejo de colocar mi confianza o nuestra confianza en Cristo Jesús y comenzamos nuevamente a confiar en el sistema legal, en las obras de la ley. Mis amados hermanos, es probable que en algún momento de nuestras vidas nosotros nos sintamos culpables o que cometamos pecado porque recordemos que somos regenerados, pero hay un remanente de pecado en medio de nosotros. Y esto no nos hace ser las superpersonas que nunca vamos a pecar. Y un ejemplo lo podemos ver de esta forma. Supongamos que hay una piscina. Una cosa muy diferente es que el hombre camine por la piscina, tropiece y se caiga,
Y otra muy diferente es que llegue a la piscina y se sumerja y se dé un chapuzón. ¿Cuál es el resultado de caer en la piscina? Resultaremos mojados. De la misma forma, pero cuando nos damos un chapuzón lo disfrutamos, pero cuando nos caemos salimos mojados, pero salimos con vergüenza de habernos caído en la piscina y salimos corriendo a cambiarnos de ropa. De la misma forma sucede con el creyente y con el pecado. Hay momentos en que los que se llaman creyentes o los que dicen ser creyentes se sumergen en el pecado y lo disfrutan y las consecuencias son fatales, pero hay momentos en que el verdadero creyente por alguna circunstancia de su vida tropezará y caerá en el pecado, pero saldrá de una forma diferente. Saldrá y buscará el arrepentimiento delante de Dios. Así es, mis amados hermanos. No hay para Dios acepción de personas. Todos somos transgresores cuando quebrantamos la ley de Dios. La diferencia está en si lo hacemos deliberadamente o si lo hacemos en un momento de debilidad. Ahora, si lo hacemos en un momento de debilidad, somos conscientes de que hemos pecado y automáticamente corremos a los pies de Cristo a confesar nuestros pecados. Por eso es que tenemos una sesión en nuestro culto dominical que se llama la confesión de pecado, y es el momento en que usted y yo tenemos para colocarnos en paz con Dios y decirle al Señor: he pecado contra ti, pero es tiempo de arrepentirse. Hay una tendencia pecaminosa humana, y es que nos cuesta mucho trabajo permanecer en la gracia. Porque permanecer en la gracia significa reconocer nuestra irremediable naturaleza pecaminosa y nuestra necesidad de una constante dependencia de Dios y un descanso en su gracia. Y cuando esto sucede, cuando salga todo lo malo que hay en nuestro corazón, ¿qué debemos hacer? Obviamente no es refugiarnos en nuestras obras ni en nuestra autosuficiencia, sino correr una vez más a los pies de Cristo. Recordar que el Señor fue quien nos salvó y que Él es quien nos mantiene salvos a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestras dificultades. Entonces, mis amados hermanos, nosotros no debemos reconstruir ese puente que ya nosotros destruimos. Cuando me refiero a ese puente, es el puente de la autoconfianza, el puente del legalismo. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 18 dice: y si vuelvo a reconstruir, estoy parafraseando, si vuelvo a reconstruir o vuelvo a reedificar las cosas que destruí, entonces me hago un transgresor. ¿Por qué? Porque si comienzo a reconstruir todo aquello que ya habíamos destruido, estoy diciendo que la gracia de Cristo no me es suficiente y por lo tanto estoy desechando a Cristo y estoy viviendo nuevamente en mi propia naturaleza, en mi propia ley. A la autoconfianza o a la autosuficiencia es donde Satanás nos quiere llevar, porque sabe que ahí es donde Él nos va a tener servido en su plato. Y eso es lo que Pablo les quiso decir en el siguiente versículo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces pensamos que porque ya venimos a la iglesia, porque cumplimos ciertas cosas, nos sentimos los más superhombres de fe. Pero el apóstol Pablo nos hace una advertencia y nos dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mis amados hermanos, esto nos lleva entonces a pensar ¿qué somos nosotros delante de Dios? Somos hombres que hemos sido regenerados, pero que día a día vivimos bajo su confianza. Día a día debemos pensar y vivir que solamente por su gracia fuimos salvos, que si fuera por nuestras propias obras, ninguno de nosotros podría ser salvo. Y eso nos lleva entonces a tener en cuenta que la gracia de Dios es quien nos sostiene y nos lleva entonces a matar a nuestro hombre interior, a enterrarlo, a dejarlo de lado para que Cristo pueda resurgir en nuestras vidas. Por eso es importante saber que si la nueva vida que Dios nos dio comenzó por la fe, tenemos que vivirla por la fe. E igualmente debemos saber que terminará por la fe. Y que no podemos comenzar por la fe y terminar en la carne. Cuando comenzamos a confiar en nuestra capacidad y a menospreciar el sacrificio de Cristo, entonces estamos desechando la gracia interminable de Dios. Y por eso es que nos hacemos transgresores. Cuando apartamos la confianza de Dios y comenzamos nuevamente a vivir en nuestra confianza, como lo éramos antes de ser alcanzados por Cristo Jesús.
Si bien estamos llamados al crecimiento y a la madurez, nosotros no podemos madurarnos a nosotros mismos. Eso es algo que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Unos riegan, otros plantan, pero Dios es quien da el crecimiento. A nosotros nos toca permanecer en Cristo y procurar la paz, andar en el Espíritu y fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, al versículo 19. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Leamos, me gusta más la versión Nueva Traducción Viviente porque lo muestra de una forma más clara. Dice lo siguiente: pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. La ley es una herramienta perfecta para mostrar cuál es nuestra culpabilidad, nuestra incapacidad, pero nos muestra también la necesidad de un Salvador. Nos hace valorar el sacrificio de Cristo por nosotros. El amor de Dios el amor que Dios tuvo al entregar a su Hijo unigénito para que nosotros creyendo en Él tuviéramos vida eterna, aun siendo viles pecadores. La ley es como un espejo donde nosotros nos miramos y nos muestra cuán manchados somos delante de Dios. Y a pesar de que el espejo esté manchado, nosotros estemos manchados y limpiemos el espejo siempre va a reflejar nuestra mancha. Y así actúa la ley. La ley simplemente es un espejo que nos muestra cuán pecadores, cuán transgresores, cuán apartados estamos de Dios. Y la ley entonces nos hace ir al único que pudo cumplirla en su totalidad, es decir, en Cristo Jesús. Y lo que estaba sucediendo era que los judaizantes estaban diciendo: hermanos de Galacia, es necesario volver a los rudimentos de la ley, porque si no cumplen la ley, entonces no eres nadie. Y eso es lo que el apóstol Pablo decía: por cuanto intenté obedecer la ley me condenó. Así que entonces, ¿qué hice? Morí a la ley, morí a todas sus exigencias para comenzar a vivir en la gracia que Dios me había dado, en la gracia con que Dios nos había salvado. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba condenando a la iglesia de Galacia. Les estaba advirtiendo y diciendo: hermanos, despertad. No es necesario cumplir los redimientos de la ley porque Cristo la cumplió por nosotros. Es necesario vivir bajo los principios de Dios en el evangelio que Él nos ha dado, y es el evangelio de la gracia de Dios. Mis amados hermanos, de la misma forma nosotros debemos vivir así, vivir bajo la gracia de Dios porque fue Él quien se entregó por nosotros. Cuán maravilloso es vivir sabiendo que es Cristo quien nos sostiene, que a pesar de las dificultades por las cuales usted y yo atravesemos a diario, debemos saber que hay un Salvador que nos salvó y nos redimió y que está siempre con nosotros. Por ejemplo, había dos tipos de esclavos. Uno era aquel esclavo que estaba esclavizado y era propiedad de su dueño, pero el esclavo podría ser libertado por alguien más o por su mismo dueño, quien lo dejaba libre. Pero cuando el esclavo era bien tratado y obtenía su libertad, aquel esclavo por su propia decisión tenía la opción de quedarse como un esclavo por amor, y a este tipo de esclavos se les llamaba esclavos libertos. Y eso es lo que somos nosotros los creyentes. En un sentido, somos libres del pecado, de la condenación, pero al mismo tiempo somos esclavos de Cristo por aquel que nos libertó por amor. Somos esclavos de Cristo, no esclavos de los rudimentos de la ley. Somos esclavos de Cristo por amor de aquel que nos salvó. Y esto nos lleva entonces a nuestro siguiente punto, y es el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al confiar en Cristo, esto es lo que sucede. Entendemos nuestra condenación, entendemos que cada vez que el viejo hombre sale a relucir, lo único que va a obtener es condenación. La palabra del Señor nos enseña que cuando creímos en Cristo, entonces morimos. Por eso
El bautismo en el agua representa la tierra donde el viejo hombre es enterrado y asimismo hemos resucitado con un hombre nuevo, un hombre renovado. No hemos resucitado o hemos salido como un superhombre, no como un hombre que ahora sí ya tiene la suficiente confianza y la suficiente voluntad para no meterse en problemas. No, nacemos un nuevo hombre porque hemos sido o hemos renacido juntamente con Cristo Jesús. Lo que somos es que somos nuevas criaturas, una nueva creación, algo totalmente diferente. Ahora es Cristo en mí. El viejo hombre sigue ahí, pero está inoperante, está muerto, a menos que nosotros perdamos la confianza en Cristo y nos centremos en nosotros mismos. Ese hombre puede volver a resurgir. Cuando apartamos la mirada de nuestro Salvador de Cristo y comenzamos a confiar en nosotros mismos, entonces ese nuevo hombre puede resurgir. Por eso el apóstol Pablo dice en Tito, capítulo 3, versículo 5, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Es decir, el Señor Jesús nos crucifica juntamente con Él. A partir de ese momento ya no comenzamos a vivir nosotros como vivíamos antes. Comenzamos a vivir de una manera diferente. Entonces el apóstol Pablo por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando nosotros reconocemos la verdadera obra de salvación de Cristo Jesús en nuestras vidas, entonces sabemos que es Cristo quien vive en medio de nosotros. Y ya no comenzamos a vivir por nuestra propia vida, ya no comenzamos a vivir por nuestra propia fuerza, sino que comenzamos a vivir en una dependencia, pero en una dependencia ¿de quién? En una dependencia de Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo les estaba demostrando a los Gálatas. Les estaba diciendo, amados hermanos, cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Ya los rudimentos de la ley quedan a un lado porque Cristo la cumplió y Cristo comienza a vivir en nosotros. Y la fe que vivimos en el Hijo de Dios, entonces ya no la vivimos en la carne. ¿Por qué? Porque Él mismo nos amó y Él mismo se entregó a sí mismo por nosotros. Mis hermanos, es por esto que el verdadero creyente es transformado de adentro hacia afuera. Y es por eso que sus anhelos cambian, sus propósitos cambian, sus deseos tienen hambre y sed de justicia. Quiere obedecer a Dios, aborrece el pecado porque es una nueva creación. Es algo diferente, somos una nueva naturaleza, no somos polvo, sino la naturaleza divina. Por eso decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cuando confiamos en nosotros mismos y vivimos en nuestra propia confianza, nos hacemos unos miserables. Porque comenzamos a desechar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es decir, es Cristo quien nos liberta, es Cristo quien nos libera. Es el Señor quien nos justifica delante del Padre y es a través de Él que nosotros comenzamos a vivir una nueva vida. Por eso, mis amados hermanos, gloria a Dios porque Él y solamente Él es quien nos salva, es quien nos sostiene día a día. Por eso cada día nosotros debemos vivir dándole gracias a Dios, glorificando su nombre por la gran obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y esto nos lleva a un ejemplo. ¿Qué sucedería, mis amados hermanos, si yo cometiera un delito que mereciera la pena de muerte? Un ejemplo, si yo voy y asalto un banco y en medio del asalto mato a un cajero, mato a un cliente y mato al vigilante. Y en ese instante que estoy cometiendo ese asalto llega la policía y me mata. ¿Podría entonces la justicia juzgar mi cuerpo muerto? De ninguna manera. Pero ¿qué tal si de pronto por algo misterioso o por algo milagroso resucitara? Entonces la justicia se reactivara y me juzgara. Eso es lo que pasa con nosotros. Debemos morir al viejo hombre para que la justicia de Dios
caiga en ese viejo hombre. Pero si comenzamos a revivir ese viejo hombre, entonces la justicia de Dios vuelve otra vez a ser imputada en nuestra vida. Por eso cuando matamos al viejo hombre debemos matarlo, vivir en la confianza de que es Cristo el ministro de nuestra vida. Por eso es que ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, en el momento en que nosotros no morimos a nosotros mismos y nos entregamos a nuestra naturaleza pecaminosa, entonces comenzamos a vivir en la carne. La carne que ya había sido juzgada por Cristo, y toda esa maldad nuevamente contamina nuestra naturaleza humana. Pero obviamente si somos verdaderamente salvos, nada nos podrá arrebatar de las manos del Señor. Pero aún así mi naturaleza pecaminosa seguirá estando allí. Y esa naturaleza es traicionera, es dañina y debe mantenerse crucificada juntamente con Cristo. Y eso sucede cuando nosotros permanecemos en Él y permanecemos en su gracia. Por eso dice el apóstol Pablo, lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo lo vivo en la fe y por la fe. Jamás volviendo a confiar en nosotros mismos. Eso es vivir en la carne y perder la batalla. Por eso que me es tan necesario, o nos es tan necesario, vivir una vida completa de adoración al Señor. Enfocado en su palabra, enfocado en su bondad, en su amor, enfocado en quién es Él. Nosotros, o el yo interior, ya no cuenta. Nosotros ya no contamos cuando aprendemos a vivir en Cristo Jesús. El yo interior o nuestro yo ya no cuenta. Decir, yo soy esto, yo soy aquello, eso debe morir. ¿Por qué? Porque fuimos crucificados juntamente con Cristo. Por eso el apóstol Pablo una vez más a los Gálatas les dice, es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando el Señor vive en nosotros, entonces nosotros aprendemos a vivir de una manera diferente. Y cuando me refiero a vivir de una manera diferente, no me estoy refiriendo a vivir, no, es que Dios nos tiene que dar todas las cosas que le estamos pidiendo, no. Cuando me refiero a vivir de una manera diferente es vivir de acuerdo a lo que el Señor establece en su palabra. Vivir de acuerdo a los principios y mandamientos que Él establece, como nosotros debemos vivir como verdaderos creyentes. Con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, estoy muerto. Y entonces comenzamos a decir, Señor, ¿un muerto tiene derecho? De ninguna manera. Por eso el apóstol Pablo dice, y vivo por la fe en Cristo Jesús. Y nos damos cuenta entonces que sin fe es imposible agradar a Dios. Nos damos cuenta que la fe es la confianza en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros. Y entonces aprendemos a confiar en Él y no a confiar en nosotros mismos. De eso se trata la fe. Confiar en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La vida cristiana o la vida de un creyente se trata no de vivir confiado en nosotros mismos, sino vivir confiado en aquel que nos amó y nos amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros. Tomó nuestro lugar en cuanto al castigo de pecados que nosotros merecíamos. Cumplió la ley perfecta por nosotros y lo hizo porque nos ama o porque nos amó. Vivimos enfocados en ese amor, debemos vivir como esclavos de ese amor, debemos vivir confiados en ese amor inagotable y dejemos de estar viviendo en nuestra propia confianza para comenzar a vivir entonces en aquel que nos amó, porque entonces así, cuando aprendemos a vivir en aquel que nos amó, podremos experimentar la verdadera libertad espiritual. Antes éramos esclavos del mundo, esclavos del pecado. Pero una vez que fuimos libertados por nuestro Señor, que fuimos regenerados, que fuimos transformados, ahora nos hacemos esclavos, pero por amor a Cristo. Y ese es el mayor anhelo que todo creyente debe conseguir, es ser esclavo de Cristo, vivir por amor de Él. Eso es suficiente para vivir una vida que a Dios le agrada. Es suficiente para que vivamos una verdadera libertad, gozo y esperanza. Les puedo hacer una pregunta. ¿Será que esto es precisamente lo que últimamente estamos buscando?
¿Será que últimamente estamos buscando una libertad en Cristo? ¿O nos dejamos llevar por la corriente de este mundo para comenzar a vivir por los placeres del mundo? Mis amados hermanos, lo que encontramos en el Señor no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar. Todo lo que este mundo nos da es temporal y solamente alimentará nuestra carne, la cual al final nos va a dejar desnudo. Nuestra carne nos traicionará, pero Cristo jamás nos va a traicionar. Y ese es el enfoque o es el mensaje que Pablo está haciendo de exhortación a los Gálatas. Y también nos lo hace a nosotros el Señor en estos días. Es apartar nuestra mirada de las cosas del mundo para comenzar a vivir una vida que agrada a Dios. Y esto nos lleva a nuestro siguiente versículo, el versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Mis hermanos, el legalismo y la gracia no conviven. El corazón de la religión, lo cual es la autosuficiencia, no convive con el evangelio de la gracia. Sencillamente es un insulto. Sabemos lo que es desechar, ¿verdad? La palabra desechar es la palabra atseteo, es decir, poner a un lado, separar, desestimar, neutralizar, rechazar, violar, invalidar. Por eso el apóstol Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, es decir, no aparto la gracia de Dios, no desestimo la gracia de Dios, no aparto la gracia de Dios, no rechazo la gracia de Dios. Perdón. Pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Es decir, si volvemos a los rudimentos de la ley, les está diciendo el apóstol Pablo, estamos diciendo que en vano murió el Señor, porque el Señor vino a cumplir la ley, pero vino también a darnos vida a través de él. Porque todas aquellas personas que eran justificadas por la ley no podrían alcanzar salvación. O deme un ejemplo de alguna persona que haya cumplido la ley. Ninguno. Por más que quisiéramos cumplir la ley, no pudiéramos hacerlo. Nosotros no somos capaces de cumplir la ley en ninguno de sus 10 mandamientos, en el caso de los 10 mandamientos. Cada vez que comenzamos a confiar en nosotros mismos y nos entregamos al legalismo y nos entregamos a la autosuficiencia, estamos poniéndonos de lado, separándonos, desestimando y neutralizando y rechazando y violando o invalidando el sacrificio de Cristo. Es decir, estamos tirando a la basura lo que Cristo hizo por nosotros. Y lo más grave es que eso nos va a llevar a nosotros a la autosuficiencia y a un legalismo, cuando comenzamos a apartar la gracia de Dios. Y esta es una blasfemia contra Dios. Podemos decir que es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y sabemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Nuestros pecados son perdonables, los cuales si los miramos a la ley de Dios son asquerosos. Pero sabemos que Cristo llevó nuestros pecados a la cruz y Cristo murió por ellos. Pero el verdadero pecado que Dios condena, mis amados hermanos, es la religiosidad, es el legalismo. ¿Por qué? Porque el legalismo y la religiosidad nos va a llevar a un desprecio y a un menosprecio por el amor de Dios, el cual Cristo se ofreció por nosotros. Es decir, cuando nosotros comenzamos a vivir en la autosuficiencia, es decir, en yo todo lo puedo, en yo puedo hacer esto, y nos apartamos del evangelio de la gracia de Dios, lo que estamos diciendo es, ¿sabes qué, Señor? El sacrificio que tú hiciste en la cruz no me interesa. Y eso nos hace a nosotros transgresores, eso nos hace a nosotros desechar la gracia de Dios. Dios nos ofrece a nosotros misericordia, nos ofrece perdón, nos ofrece gracia sobre gracia. Y el hecho de pretender justificarnos a través de la ley es decirle a Dios como un niño malcriado, no quiero a tu hijo, solo dime qué tengo que hacer para ser salvo, pero no quiero lo que Cristo hizo por mí. Eso es lo que significa desechar o dejar de un lado la gracia de Dios. Eso se llama soberbia. Desafortunadamente en la mayoría de las iglesias eso es lo que se está enseñando. Se está enseñando a que cada persona es suficiente para llegar a Dios y que cada persona puede llegar y recibir al Señor. Pero eso es totalmente falso. La palabra de Dios nos enseña que no hay ninguno bueno, que no hay quien busque a Dios.
No somos nosotros los que buscamos al Señor. No somos nosotros por nuestra propia fuerza que decidimos aceptar al Señor. Es el sacrificio es el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. Es su gracia la que nos alcanza y nos lleva al arrepentimiento para que entonces podamos reconocer cuán pecadores somos y así poder entender cuán maravilloso y cuán valioso es el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Hay superhombres iluminados, gente que se superó y logró a sí misma hacerse santa. O podemos decir que hay hombres que todo lo consiguen, que todo lo tienen. Pero ese autoconocimiento o esa iluminación no es suficiente para llegar a la plenitud de Cristo. Es decir, hay hombres que se pasan toda una vida eruditos estudiando, leyendo, pero eso no es suficiente para alcanzar el conocimiento de Cristo. Cuando una persona, un intelectual, se pasa toda su vida intentando entender a Cristo a través de la lectura, el estudio, y deja de lado la gracia que Cristo le entregó, entonces este hombre jamás encontrará su plenitud, porque es Cristo quien nos da la plenitud. Y el hecho de pensar de esta manera, de vivir una vida así desordenada, es decirle a Cristo: está bien, tú dejaste el trono de la gracia por mí, pero yo no necesito tu amor, ni necesito tu misericordia. Yo puedo alcanzarte a través de mis estudios y de mi conocimiento. Esto es totalmente errado, mis amados hermanos. Esto es decirle a Cristo: no te necesito en nuestras vidas. Cuando la realidad es que sí lo necesitamos y desesperadamente, porque el infierno estará lleno no de ladrones, ni de prostitutas, ni de pecadores. El infierno estará lleno de legalistas. ¿Sabes por qué? Porque los legalistas son las personas que dicen: yo soy bueno, yo no fumo, yo no tomo, yo no mato, yo hago esto, me porto bien, doy mi ofrenda, hago el bien. Pero si no buscamos a Cristo, de nada, absolutamente nada nos servirá vivir una vida moralmente recta. De nada nos servirá vivir una vida que delante de la sociedad sea correcta, pero delante de Dios, disculpen la expresión, es una total miseria. Por eso les decía, el infierno estará lleno de este tipo de personas que se creen buenos, pero por dentro, como le decía el Señor, son sepulcros emblanquecidos, son tumbas abiertas, tumbas podridas. Disculpen la expresión, suena un poco fuerte, pero el Señor las utilizó y están en su palabra. El verdadero pecado por el cual la gente estará en la condenación será creído autosuficiente y haber menospreciado el ofrecimiento de amor y perdón y haber menospreciado la gracia que Cristo derramó o que Cristo nos entregó. Es el único pecado, mis amados hermanos, por el cual la gente realmente será condenada, porque realmente todas sus maldades fueron puestas por Cristo en la cruz del Calvario, pero para eso nosotros necesitamos confiar en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Él y darle el lugar que Cristo se merece. Hemos nacido de nuevo, ya reconocimos nuestra maldad, ya entendimos nuestra necesidad de un Salvador. Quiero que me acompañen a 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Mis amados hermanos, ya para terminar, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, volviendo al versículo 21, es: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Y como observamos en 1 Pedro, lo que le está diciendo es que Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a nosotros delante de Dios. Es decir, fuimos justificados por Dios a través de Cristo Jesús. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que Él no desecha esa gracia, porque Él entiende eso, y es lo que nosotros debemos entender, que fuimos justificados por Cristo Jesús, por su gracia. Y es Cristo quien nos hace libres delante de Dios de nuestros pecados. Ahora,
Y esto era lo que los legalistas de aquel tiempo estaban introduciendo en la iglesia de Galacia. Les estaban diciendo, no es suficiente la gracia de Dios, debemos cumplir los rigores de la ley. Cualquier parecido con la realidad de nuestros días es mera coincidencia, mis amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque el sistema religioso de nuestros días nos está diciendo, tú eres un campeón, tú todo lo puedes, tú puedes alcanzar lo que te propongas. Y eso lo habíamos explicado cuando veíamos las sectas y religiones. Es decir, estamos cambiando el verdadero evangelio que nos muestra a nosotros como viles pecadores delante de Dios para introducir un evangelio que muestra al hombre como autosuficiente. Es decir, muestran al hombre por encima de Dios. Es decir, muestran al hombre que todo lo puede y malutilizan aquel versículo, es que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Entonces se basan en esos versículos para mostrar un evangelio totalmente diferente. Y era lo que los legalistas de aquel tiempo estaban introduciendo en la iglesia de Galacia. Un evangelio que estaba dejando de lado la gracia por la cual nosotros fuimos alcanzados. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo no puedo desechar aquella gracia. Yo no puedo desecharla porque en el momento en que la desecho, entonces me vuelvo un transgresor de la ley. Mis amados hermanos, cuando usted y yo desechamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos volvemos transgresores. Es decir, volvemos a crucificar a Cristo. Nos apartamos entonces de la verdadera realidad, dejando a Cristo de lado. Ya para terminar, quiero decirte que es el tiempo que Dios a través de su palabra estableció para que nosotros llegáramos al conocimiento de su verdad. Es decir, fuimos alcanzados por gracia y debemos vivir en la gracia de Dios. Exaltando a Jesús día a día con nuestras vidas, con nuestra mente, con nuestro corazón. Diciéndole al Señor cada día, Señor, es que tú eres bueno. Señor, es que tú eres quien reinas en mi vida. Mis amados hermanos, como conclusión podemos decir, número 1, crucificados estamos con Cristo. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Número 2, la gracia implica una nueva forma de vida, una vida de fe en Cristo Jesús. Cristo ahora debe ser el centro de nuestra vida. El Señor Jesús debe ahora ir formándose en nosotros. Y por último, nuestra vida física ya no tiene importancia. Ahora lo más importante es servirle al Señor. Inclinemos nuestro rostro, vamos a entregar este tiempo en las manos.